Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva actividad del canal de la Extraordinaria Medicina Interna del Hospital Roosevelt. Tenemos ya un buen tiempo de no compartir material, pero vamos a hacer hoy una breve revisión sobre un tema muy importante que complementa bastante bien los temas que estamos empezando a ver justo ahora durante la rotación, la tercera rotación del año, ahí en el programa de Medicina Interna del Hospital Roosevelt. Am, Vamos a hablar sobre obesidad y vamos a aprovechar que recientemente se publicó un consenso clínico, una especie de guía de expertos de la American College of Cardiology para pues guiar precisamente la atención de esta problemática en nuestros pacientes, dada la asociación tan frecuente que hay entre obesidad y muchas complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Primero hay que dar algunos datos estadísticos. No, hay que reconocer que el problema es muy importante, muy frecuente. Actualmente más de 1.000 millones de adultos en todo el mundo padecen de la condición, de la obesidad. Eso sin contar a los pacientes, a las personas que tienen sobrepeso. De hecho, esto pues complicaría incluso más aún la atención de la problemática. Es muy importante que vayamos cambiando ciertos paradigmas, ciertas situaciones de cómo se ha abordado esta condición, cómo se le ha considerado, porque más que ser una situación de pura cosmética o pura estética, realmente constituye una enfermedad crónica y si lo entendemos de esa forma vamos a poder entender también no solo las implicaciones que tiene con otros problemas cardiovasculares, metabólicos, degenerativos e incluso con cáncer, sino también empezar a entender que no es tan sencillo como simplemente cerrar la boca, ya no comer y entonces bajo de peso. Si fuera así de fácil, todo el mundo lo podría controlar solo así, pero realmente lo que sucede es que pasan muchos cambios fisiológicos crónicos que alteran el funcionamiento normal del cuerpo y que en algún momento dado hace que pues, el paciente mantenga un peso excesivo, aunque realmente ya no tenga una causa directa para mantenerlo con exceso de calorías en consumo diario. Al final de cuentas, viéndolo solo desde el punto de vista de las situaciones cardiovasculares, hay siempre pues, asociación con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria y accidente cerebrovascular. Solo en Estados Unidos, el 40% de los adultos tiene obesidad, o sea, es decir, un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y casi un 10% tiene obesidad severa. En este caso, se trata de pacientes que tienen más de 40 de índice de masa corporal. Esa obesidad severa, a su vez, reduce de forma importante la esperanza de vida de los pacientes, casi 10 años en varones y 8 años aproximadamente en mujeres. Es un problema bien serio. ¿Cómo se clasifica o cómo se entiende la obesidad? La obesidad pues va a clasificarse aún basados en el índice de masa corporal. Esto relaciona la talla y el peso de los pacientes y nos da un valor. El peso saludable, entre comillas saludable, va a estar entre 18.5 y menos de 25. A sobrepeso le vamos a decir a los pacientes que tengan el índice de masa corporal entre 25 y menos de 30, y ya si tiene 30 o más, ya lo debemos clasificar como obeso. Obeso clase 1, 30-35, clase 2 de 35-40 y clase 3 obesidad de 25 adelante, y así pues va siendo distinta la clasificación por el contexto físico y genético de estas poblaciones. Pero en términos generales vamos a aplicar los parámetros europoides, digamos, los de Europa. También podemos clasificar algunas otras medidas antropométricas adicionales, como la circunferencia de cintura, en mujeres más de 35 pulgadas o en varones más de 40. Y también el índice o la relación entre cintura y estatura. Un índice mayor de 0.5 pues ya clasificaría como obesidad. Pero cualquiera de los parámetros que utilicemos, al final decidimos o definimos, mejor dicho, que el paciente tiene obesidad o sobrepeso, pues va a tener consecuencias. Esto es importante porque su etiología, o sea, el origen de la obesidad es muy complejo. No es, como decíamos hace un rato, tan sencillo solo como decir, bueno, pues coma menos y va a bajar de peso, o porque estás gordo porque comes mucho. O sea, no es solo eso. Hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, el tipo de nutrientes que el paciente está consumiendo,
desbalances hormonales, tiroides, resistencia a la insulina, que es muy, muy frecuente. Situaciones del ambiente, por ejemplo, hasta el clima, las condiciones climáticas, la exposición a sustancias, sobre todo los ftalatos, todos los microplásticos, nanoplásticos que se van consumiendo crónicamente y alteran la fisiología del metabolismo y el sistema endocrino. Problemas psicológicos o neurológicos, depresión, ansiedad, que pues induce muchas veces a comer de forma distinta, a comer en exceso. El contexto genético, también esto es importante, hay ciertos marcadores genéticos que incrementan la capacidad del paciente de desarrollar esta condición y otros problemas médicos, pues diabetes, lipidemias, situaciones, algunos medicamentos que de hecho, sobre todo los antipsicóticos que pueden inducir cambios en el apetito y que al final de cuentas pueden asociarse a otros problemas, sobre todo el contexto de inflamación. La inflamación reúne o centrifica muchos problemas de complicaciones porque al estar activada, incluso en niveles muy, muy bajos, puede aumentar el riesgo de aterosclerosis, riesgo cardiovascular, también alteraciones con lípidos, resistencia a la insulina y más peso, diabetes, hipertensión y también esta condición que es muy frecuente. Sobre todo en el contexto de obesidad, más o menos el 70-80% de las personas con este problema pueden tener apnea del sueño y es algo que muchas veces dejamos pues de lado, olvidado, o simplemente no lo tomamos en cuenta y que si no lo tratamos nos complica la respuesta a las otras intervenciones y el manejo de otras situaciones como la hipertensión o la diabetes. Es importante siempre recordar la asociación que hay en frecuencia de esta condición. Y sobre todo, pues lo que al final que afecta, digamos, no solo que sea muy frecuente, sino que al final aumenta mucho el riesgo de muerte. Es la principal causa de muerte en pacientes con obesidad, los problemas cardiovasculares, tanto cardíacos como cerebrales, pero también ahí van a haber otros temas, como por ejemplo enfermedades valvulares, situaciones ya de circulatorias periféricas, aumento de problemas renales, hepáticos. La enfermedad metabólica más frecuente en la actualidad es justamente la enfermedad hepática metabólica o dígase hígado graso, esteatopatitis no alcohólica, como lo quieran llamar. El punto es que los pacientes que tienen enfermedad hepática metabólica tienen no solo la frecuencia, porque afecta más o menos a 1 de cada 3 adultos en el mundo, sino que la asociación con otro montón de problemas renales, cardiovasculares, cerebrovasculares y una mayor mortalidad. Nosotros como clínicos, la verdad es que no deberíamos de exigirle a un paciente que intente y falle. O sea, que mira, vamos a empezar con dieta, ejercicio nada más y ahí miramos. A los pacientes eso ya lo hicieron, o sea, ya pasaron por esta etapa un montón de tiempo. Sí es importante, obviamente, mejorar el estilo de vida, pero no es suficiente muchas veces. O sea, la base del tratamiento al final de estas condiciones sí es cambios en el estilo de vida. Mejorar sueño, mejorar hidratación, mejorar la alimentación, la actividad física, pero muchas veces dejamos esto relegado, o es más, ni siquiera lo queremos usar porque nos da miedo o pensamos que le va a pasar algo malo al paciente, pero forma parte del tratamiento. El tratamiento debe ser holístico, integral, empezando con estilo de vida. Pero ¿cuánto puedo esperar yo que mi paciente baje de peso solo con estilo de vida saludable? Puedo esperar que mejore un 5%. O sea, eso es lo que va a bajar, solo por mejorar la dieta, ejercicio y todo lo demás. Yo quiero impactar mejor a mi paciente, tengo que incluir ya farmacoterapia. Solo con diferentes medicamentos que tenemos de opción para reducir otras condiciones, por ejemplo, manejo de hígado graso, manejo de apnea del sueño, enfermedades cardiovasculares, solo con eso nosotros podemos bajar un 10-15% y de hecho esa es la meta para mejorar esas condiciones. Pero si yo quiero de verdad reducir el riesgo cardiovascular, los eventos de falla cardíaca, la mortalidad cardiovascular, mi paciente debe ponerse como meta bajar un 20% de su peso actual. Esto es interesante también porque ya no se trata de, bueno, mire, su peso ideal es tal y tiene que bajar tanto, no. Depende de las metas que yo quiera aspirar, pero ya con situaciones de 10-15% en adelante podemos mejorar muchísimo la expectativa de salud y vida de nuestros pacientes. Ahora, lo que más impacta el peso crónicamente, sobre todo en mis pacientes, y obviamente se asocia a reducción de riesgo de mortalidad, es la cirugía bariátrica. En Guatemala ya se hace más, o sea, ya hay más personas entrenadas, capaces, bien entrenadas, que lo hacen bien y les va bien a los pacientes. El problema sigue siendo el costo, porque ningún seguro médico, ni privado, ni seguro social, cubren esto. No lo cubren, aunque pues al final salga más barato y hay estudios también de farmacoeconomía
que han demostrado fehacientemente que la cirugía bariátrica a largo plazo es mejor o más costo efectiva que todas las demás intervenciones. Pero por esa situación en particular, sigue estando siempre relegada a como una última opción, una última etapa, y muchas veces los pacientes incluso, aunque quieran, no lo pueden acceder por el tema del costo, pero es lo que mejor les va a funcionar. Dentro de los fármacos tenemos algunas situaciones que ya estamos usando, o sea, todos los terapias NUSH, o las terapias que responden a la nutrición, digamos. Hay medicamentos de primera generación, por ejemplo, fentermina, benzfetamina. La fentermina se sigue usando en combinación con topiramato. Y bueno, cuando vemos su impacto, podemos ver que los pacientes pueden bajar entre un 7-8% de peso, 6-7%. Si ya incluimos otros fármacos ya de segunda generación, o tercera, mejor dicho, como liraglutide, semaglutide, tirzepatide, que es el más potente de los fármacos de ese grupo, los pacientes pueden bajar hasta un 20%. Hay quienes bajan más, pues, pero es en promedio. Pero de nuevo, insisto, aquí lo que más les ayuda a los pacientes es la cirugía bariátrica y dentro de ella la cirugía de derivación en YDRU. Esa es la que mejor impacta a los pacientes en cuanto a reducción de pérdida de peso, más del 25%, casi un 30%, y sobre todo el efecto sostenido a largo plazo. Es lo que más le va a ayudar a no recuperar peso. Porque, por ejemplo, con fármacos, yo le suspendo hoy el TIRSE a mi paciente y en 6 meses ya me está ganando peso. Ya empieza a recuperar lo que perdió y en un año está igual que antes. ¿Por qué? No es porque se deje de cuidar. Seguramente tiene que ver con los cambios que ya se perpetuaron, digamos, en su fisiología. Eso lo tengo que entender como clínico. Si no lo logro comprender, siempre va a estar limitado en la capacidad de atención de esta condición. Precisamente las terapias NUSH, que son estas terapias estimuladas por nutrientes o Nutrient Stimulated Hormone, son las terapias basadas en todo el mecanismo de incretinas, los agonistas de receptores de GLP-1 o los agonistas duales, que ya, por ejemplo, aquí ya se incluye tirzepatide. Al final de cuentas, lo que tenemos que recordar es que todas, incluso independiente, y esto es independiente de la pérdida de peso, eso es bien importante. El efecto sobre reducción de riesgo cardiovascular no depende de que mi paciente baje de peso nada más. O sea, es un efecto directo de la medicación. Y esto está demostrado con liraglutide, el famoso Victoza, con semaglutide o Ozempic, que también es muy famoso, y la tirzepatide, que pues, se ha comercializado como Mounjaro, y que ya próximamente espero que esté disponible en Guatemala para los pacientes que pudieran acceder a estas. Hay que hacer una acotación también aquí. Los fármacos, los iniciales sobre todo, ya están empezando a ver biosimilares o versiones genéricas, llamémoslo así, de los medicamentos que pueden también hacer más accesible a un grupo mayor de personas que lo requieran el poder utilizarlos como parte de la terapéutica. Pero bueno, todavía siguen siendo terapias más o menos caras. El Seguro Social cuenta con Lira y en algunos casos también con semaglutide, pero Tirce todavía no hay en Guatemala. Hay muchos estudios que avalan precisamente lo que les comentaba, la reducción de riesgo cardiovascular con liraglutide, semaglutide, tirzepatide, dulaglutide incluso, también dulaglutide, que sí hay en Guate y se puede usar. No vemos tanto efecto o reducción de peso, pero sí efecto cardiovascular. Es un medicamento que reduce el riesgo cardiovascular. Y todos tienen un montón de estudios que avalan su uso en ese sentido. Cuando yo quiero reducir riesgo de problemas cardiovasculares en pacientes que de por sí ya son de riesgo por el tema de la obesidad. Aquí no es tan sencillo de que, bueno, vaya con el endocrino y ya que lo traten, que lo miren. Aquí hay que incluir en el equipo de trabajo al cardiólogo, por toda la implicación que tiene que ver con el tema cardiovascular, obviamente el endocrinólogo, los nefrólogos, porque hay una relación directa entre los problemas de obesidad. Dejemos de fuera el lado de la diabetes, que es la principal causa de falla renal crónica en el mundo. Solo por la obesidad hay también un incremento del riesgo de enfermedad renal crónica. Todo lo que tiene que ver con hígado graso o enfermedad hepática metabólica, reflujo, el gastroenterólogo tiene que estar también como parte del equipo de trabajo. En caso de mujeres, las ginecólogos, obviamente, por la infertilidad y síndrome de ovario poliquístico que pueden también presentarse mucho más frecuente en esta población. Los desórdenes mentales, o sea, desórdenes de la alimentación, la depresión, ansiedad, que afectan a muchísima proporción de los pacientes con obesidad. También un psiquiatra tiene que estar como parte del equipo de trabajo. Y por la situación tanto del incremento del riesgo de tromboembolismo como del riesgo de cáncer, de múltiples cánceres, en el contexto de obesidad, incluso hasta hemato-onco tiene que estar incluida dentro del equipo multidisciplinario, el cirujano.
El cirujano, ya dijimos que la cirugía es lo que más impacta, lo que más baja de peso a los pacientes, los que más a largo plazo les ayuda. El cirujano bariátrico pues tiene que estar ahí como parte del equipo de trabajo, e incluso la atención primaria, el neumólogo con el manejo de la apnea del sueño, y los geriatras, pues porque también esta afección se va dando en pacientes ya de la tercera edad y les afecta muchísimo, sobre todo con envejecimiento prematuro, sarcopenia, fracturas por fragilidad y, y síndrome de fragilidad, de hecho. Los objetivos de tratamiento de obesidad se van a adaptar a cada quien. O sea, no son o no deben ser igual para todos. Ya planteábamos hace unos minutos que ya no debe ser así como, bueno, ¿cuál es mi peso ideal? ¿Cuánto tengo que pesar? No, sino que plantearse qué voy a lograr, qué metas quiero para el corto, mediano y largo plazo. Y generalmente trabajar en mejorar salud y mejorar composición corporal, aumentar masa muscular, reducir grasa visceral. Esas son nuestras metas actuales como término, digamos, como visión general. Pero pues ya cuando el paciente lo requiera, pues ir desescalando los medicamentos que sean convenientes. Porque puede ser que un paciente conforme va bajando de peso ya no requiera 3 antihipertensivos, sino solo uno, por ejemplo, o que ya no requiera 3, 4 medicamentos antidiabéticos, sino solo uno. O sea, eso es parte del manejo, el desescalamiento de las medicaciones. Conforme el paciente va logrando sus objetivos de manejo, también se puede reducir o interrumpir transitoriamente algunas intervenciones para mitigar un poquito el tema de la polifarmacia. Y que el paciente incluso se sienta motivado, pues, porque uno lo va medicando a ver que va bien. O sea, eso es importante. Y a largo plazo, pues también tenemos que ser claros desde un principio, esto es, el plan no es de, bueno, 6 meses, un año ya estuvo, esto es para siempre. Todos los medicamentos para la obesidad no deberían idealmente interrumpirse a menos que el paciente lo determine, ya por situación propia particular, temas de costo, ya no puede pagar o tuvo un efecto secundario, un efecto adverso, o por el médico que encuentre algún problema para continuarlo. Porque, como decíamos también, generalmente esto va a resultar en una reganancia de peso. Entonces, el equipo multidisciplinario va a intervenir con médicos, enfermeras, incluso trabajadoras sociales, psicólogos, todos los que tengan que ver con la salud integral del paciente, los fisiólogos de ejercicio, o sea, los fisioterapeutas, los farmacéuticos, una nutricionista definitivamente que tiene que ser parte integral del equipo y terapistas de la conducta. Al final, pues ese equipo multidisciplinario, la atención continua y a largo plazo va a ser lo que mejor le va a servir a los pacientes para mantener un estado de salud más adecuado. Más allá de que mejoremos solo los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que ha demostrado el uso de los medicamentos para obesidad o las terapias NUSH, como les hemos dado en llamar, es que reducen precisamente los efectos o los eventos adversos cardiovasculares en los pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular aterosclerótica o con falla cardíaca con fracción de eyección conservada, independientemente que tengan o no diabetes o alguna otra condición. Porque también ese es un punto importante. Muchas veces los medicamentos que queremos usar, pues los dicen otros pacientes, incluso, mira, pues eso es para la diabetes. Entonces hay que aclarar desde el principio que no es por ese punto nada más, sino para reducir riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte y mortalidad en este contexto clínico. Con esto concluimos y esperamos pues que sea de utilidad, que complemente los temas que estamos viendo actualmente en la rotación y pues que cada vez que tengamos oportunidad lo volvamos a comentar en el futuro. Un saludo y hasta pronto.